Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo hacer una planilla prebalance o planilla de 12 columnas. Vamos a empezar por el primer paso del proceso contable, que es registrar los asientos. Acá ustedes están viendo el libro diario en una planilla Excel. Fíjense que yo tengo el asiento inicial donde coloco todas las cuentas que forman parte del inicio de la actividad de una empresa, los bienes que tiene la empresa, tiene una deuda aquí con un proveedor, tiene una obligación a pagar y la diferencia entre el activo y el pasivo me da el capital inicial. Luego fuimos registrando las distintas operaciones, que en este caso tenemos unas 10 operaciones en el libro diario. Tenemos que hacer una sumatoria para verificar que la suma del debe me da igual a la suma del haber. Entonces vamos acá a ver si encontramos las fórmulas donde tenemos la suma y vamos a verificar que nos dé igual. Efectivamente, la suma del debe me da 465.550 y la suma del haber me da lo mismo. En este primer paso, libro diario y verificación del total debe y haber, está cumplido. Vamos al segundo paso, que en este caso sería realizar los mayores. Bien, entonces continuando con los mayores, vamos a ir viendo acá en esta planilla Excel que manejamos los mayores con la T, donde en cada una de estas T identificamos una cuenta. Yo fui colocando encima de la T el nombre de cada una de las cuentas. Si recuerdan, ya en un video anterior les expliqué cómo se hacía para mayorizar, pero brevemente lo hacemos con el primer asiento. Acá encontramos la cuenta caja como primer cuenta, por lo tanto generamos el mayor, agregamos en el debe el importe de la cuenta caja, luego vamos a valor a depositar, acá lo hacemos y fíjense que en el debe tenemos valores a depositar. Banco Columbia, acá también lo agregamos y en el está debitado, por lo tanto lo tenemos debitado. Y así vamos traspasando los saldos, los importes débito o crédito según corresponda. Luego encontramos los proveedores, fíjense que yo ya acá lo coloqué en el haber, esto corresponde a otros movimientos. Bueno, y así vamos a hacer con todas las cuentas que tenemos en estos asientos. Una vez que hayamos terminado de mayorizar todas las cuentas, mayorizar implica que las vamos pasando a los mayores, lo que nos queda hacer en los mayores es sacar la suma de la totalidad del debe y la totalidad del haber. Fíjense que yo acá puse este importe que sería el total, es la suma del debe y del haber. En este caso, la suma del debe me da 84, la suma del haber me da 16.300. En este paso estoy determinando las sumas de los mayores, que va a ser lo que a mí me va a servir luego para ir a trabajar al balance de sumas y saldos. Son las primeras 4 columnas de la planilla prebalance. Y aquí vamos a hacer la diferencia entre debe suma y haber suma. La diferencia me da este importe. Este sería el saldo de la cuenta caja. ¿Por qué está del lado del debe? Porque caja es una cuenta de activo. Fíjense acá, en este caso, por ejemplo, cuando voy a una cuenta de pasivo, el pasivo se genera por el lado del haber. Por lo tanto, la suma del haber, 37.250, menos el debe, me va a dar la diferencia que, bueno, en este caso no está calculada, la vamos calculando. El haber menos el debe me da 21.250 y acá tenemos el saldo de proveedores. Lo mismo hacemos con todas aquellas cuentas que tengan más de un movimiento. Fíjense que acá Banco Columbia yo ya saqué 132.500 suma de debe, 15.150 suma del haber y acá me queda un saldo de banco de 117.350. Acá, por ejemplo, me falta sacar la diferencia. Entonces hago
el debe menos el haber y me da el saldo de mercadería. Bueno, una vez que tengamos calculados los saldos de todas las cuentas, a los otros no les hago nada porque tienen un solo movimiento. Y algo que tengo que aclarar, ya aclaré las cuentas de activo, aclaré las cuentas de pasivo, hago una aclaración de las cuentas que se dicen que están saldadas. Una cuenta está saldada cuando el debe es igual al haber y entonces el saldo me va a dar el importe de 0 exactamente. Esto sucede en valores a depositar y sucede, por ejemplo, con los valores diferidos a cobrar, donde la cuenta se dice que está saldada o en 0. Estas cuentas saldadas o en 0 también tienen que ir en la planilla prebalance. Vamos a suponer que ya hemos terminado de mayorizar todas las cuentas, sacamos los totales de los mayores, sumas debes, suma haber y saldo. Vamos a ir a ver ahora la planilla prebalance. Una planilla prebalance se forma de la siguiente manera. En este caso vamos a ver que tenemos una primera columna de cuentas. Aquí están ordenadas las cuentas. Luego tenemos las primeras dos columnas que serían las columnas de sumas. Estas dos forman parte de sumas debe, sumas haber. Luego tenemos otras dos columnas que forman parte de los saldos. Vamos a equilibrar acá el título. Saldos debe, saldos haber. Hasta acá, sumas debe haber, saldos debe haber, determinan lo que nosotros llamamos balance de sumas y saldo. Estoy marcando hasta esta última columna. Por el momento esto no lo tengo en cuenta. Entonces repito, tenemos el detalle de las cuentas, sumas debe haber, saldos debe haber. ¿Qué hacemos acá? El movimiento es el siguiente. Vamos a analizar la cuenta caja. La cuenta caja tiene un saldo. Sumas debe 84.000, sumas haber 16.300, saldo 67.700. Vamos a la planilla nuestra de 12 columnas. 84 sumas debe, 16.300 sumas haber y la diferencia es un saldo que va del lado del debe porque es una cuenta del activo y por supuesto tiene saldo deudor. Vamos a ir completando en esta planilla todas las cuentas del activo primero, luego las cuentas del pasivo, luego el capital, luego las pérdidas y luego las ganancias. Fíjate que todas las cuentas del activo les vamos colocando los importes que me generaron los mayores y en algunos casos, como por ejemplo valores a depositar, la cuenta queda en 0 porque estaba saldada y en algunos casos tiene saldo. Las cuentas del pasivo, recuerden que se generan por el haber, entonces el haber es mayor que el debe y tenemos 37.250 en el haber y 16.000 en el debe. El saldo es un saldo acreedor, ¿sí? Porque es una cuenta de pasivo. Fíjense que acá obligaciones a pagar está saldada o cancelada. Tenemos un saldo en documentos a pagar, anticipo de cliente también es una cuenta de pasivo. Luego tenemos el capital, que es una cuenta de patrimonio neto, por lo tanto se genera por el lado del haber. Y después tenemos las pérdidas, costo de mercadería vendida, impuestos, intereses perdidos y las ganancias. Estamos terminando de completar las columnas de sumas y saldos. Son las primeras 4 de la planilla prebalance. ¿Cómo sabemos si nos dio bien? Porque sumas debe y sumas haber tienen que dar iguales y saldos debe y saldo haber tienen que dar iguales, pero fíjense que estos importes no son iguales, sino que son iguales sumas debe, sumas haber, saldos debe, saldos haber. Bien, una vez que tenemos realizada la planilla en la planilla prebalance, las sumas y los saldos con los importes similares, este es otro ejemplo, vamos a pasar a realizar los ajustes. Fíjate que las columnas que siguen a continuación tenemos columnas ajustes, debe haber, saldos ajustados, debe haber.
Estado de situación patrimonial y estado de resultados serían las últimas 4 columnas. Estado de situación patrimonial, el debe, en el debe tenemos el activo y en el haber tenemos el pasivo y el patrimonio neto. Aquí estamos trabajando con ecuación estática y luego acá tenemos el estado de resultados, las pérdidas y las ganancias. El procedimiento sería el siguiente. Una vez que terminamos de verificar que las sumas nos dieron iguales y los saldos nos dieron iguales, procedemos a hacer, en el caso de que existieran, los asientos de ajustes del ejercicio. Estos asientos de ajustes se realizan al final de la registración en el libro diario y estos ajustes van a necesitar que volvamos a ajustar nuestros mayores. En algunos casos vamos a ver que hacemos ajustes sobre cuentas que ya teníamos mayorizadas, o sea, cuentas que ya existían, como por ejemplo en este caso tenemos la cuenta caja, pero después también vamos a ver que existen otras cuentas que pueden ser cuentas que aparezcan nuevas, por lo tanto vamos a tener que generar tantos mayores como cuentas nuevas aparezcan. Si es que hay un ajuste en una cuenta que ya teníamos mayorizada, ese movimiento se agrega al final como si fuera un asiento más. Luego vamos a ir viendo que en el caso de que nosotros tengamos ajustes sobre cuentas que ya tenían saldo, por ejemplo acá observamos en la cuenta inmuebles que ya tenía un saldo deudor de 560.000 pesos, aquí hubo un ajuste negativo por un valor de 800 pesos, por lo tanto la cuenta se ajusta por ese valor. Acá, por ejemplo, vamos a observar que hay otros ajustes que no estaban en las cuentas que tenían saldo, sino que son cuentas nuevas que se generaron. Entonces, el ajuste lo colocamos según esté debitado o acreditado en las dos columnas de ajuste donde corresponde. Ahora, ¿de dónde sale la columna saldos ajustados? ¿Qué tenemos que colocar acá? Acá vamos a colocar el importe que veníamos trayendo de los saldos de las cuentas que ya tenían saldo. Por ejemplo, caja 200.000. Fíjate acá, inmueble estaba por 560.000. Tuvo un ajuste acreedor por 800 pesos, por lo tanto acá quedó por 559.200 pesos. Después tenemos, por ejemplo, otros ajustes que no estaban en los saldos. Por ejemplo, un alquiler perdido, que acá tiene directamente un saldo ajustado de 600 pesos. Y así vamos a hacer con todas las cuentas. Una vez que hemos terminado de completar ajustes y saldos ajustados, vamos a pasar de los saldos ajustados, desde acá tomamos los importes, a distribuir según las cuentas que correspondan. Por ejemplo, si son cuentas de activo, van a ir directamente en el activo. Si son cuentas de pasivo, van a ir en el pasivo. Si son cuentas de pérdida, estas cuentas que son de pérdida se van a ir a la columna de pérdida y las de ganancia se van a ir a la columna de ganancia. Bien, una vez que hayamos terminado de completar las 4 cuentas, las 4 últimas columnas, vamos a sumar todas las columnas. Sumamos la de activo, la de pasivo patrimonio neto, la de pérdida y la de ganancia. ¿Cómo sabemos que el balance o la planilla prebalance nos dio bien? Porque vamos a hacer una resta. Vamos a restar el activo menos el pasivo y el patrimonio neto. Y el importe que me dé debe ser igual a la diferencia entre las pérdidas y las ganancias. Si eso me da igual, tenemos terminada nuestra planilla prebalance. Si no, tenemos que revisar y ver dónde está el problema. Nos vemos en la próxima.